8 de la mañana con 47 minutos. Está con nosotros en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal, Carlos Pazmiño, editor y articulista de la revista Crisis. El pasado 19 de noviembre, la Policía Nacional, en el marco de las investigaciones por el supuesto delito de rebelión tras las protestas de octubre, realizó un allanamiento al domicilio de Carlos Pazmiño y desde ahí pues ha seguido una especie de persecución y de censura en su contra. Carlos, buenos días, bienvenido, cuéntenos cómo está su caso. Buenos días con todas y todas. Sí, efectivamente, el pasado martes 19 de noviembre mi casa fue allanada en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión y digamos que es parte también de una estrategia de hostigamiento que nosotros ya veníamos recibiendo como medio alternativo durante el paro y después del paro. En diferentes ocasiones nuestras redes sociales se vieron abajo, recibimos amenazas puntuales con nombres y apellidos a 2 ex colaboradores nuestros y a mi persona por medio de las redes sociales de la página y hasta que llegamos a este hecho que fue el allanamiento. También en los últimos días efectivos de la Policía Nacional han visitado a mi madre que vive en una ciudad de otra provincia a preguntarle por mí, por ejemplo. Entonces hay una lógica abierta de persecución, seguimiento, hostigamiento, intervención de teléfonos, etcétera. ¿Pero qué vínculo pretenden endilgarle a usted? No alcanza a explicarse. Eso es lo que nosotros queremos saber. Eso es lo que nosotros queremos saber. Cuando la policía ingresó a la casa me preguntaron por una de las personas que se encuentran detenidas. En el caso de Paola Pavón. Claro, exactamente. Entonces yo creo que quizá va por ahí una vinculación tendenciosa al respecto, ¿no? ¿Y qué se llevaron de su domicilio cuando lo allanaron? Bueno, se llevaron cosas bastante anecdóticas, un afiche de una movilización del 1 de mayo del 2016 en Madrid que decía lucha por tus derechos, un cuaderno de anotaciones de la FRECOS, que es una federación de trabajadores del oriente del país, mi computadora, que es mi instrumento de trabajo, mi teléfono, el teléfono de mi hermana y una tablet. Esos eran los instrumentos, digamos, por los que pretendían recabar la información. No se llevaron los libros, tengo muchos libros que pueden ser considerados tendenciosos, subversivos o lo que se quiera también en la casa. Por suerte no se los llevaron, pero es bastante preocupante, ¿no? Es bastante preocupante. ¿Y qué tenía usted en la computadora, en la tablet, nada, en los teléfonos? Nada, absolutamente nada. Pero entonces... eso es bastante curioso, ¿no? Es bastante curioso. ¿Y a qué se dedica? A ver, para aclarar la revista Crisis, ¿qué material difunde? ¿Qué investigaciones realiza? ¿Qué temas aborda fundamentalmente? Bueno, revista económicos, Crisis me imagino. Es una revista digital de análisis político, tiene una posición de izquierda. Vamos a tener 2 años del próximo 18 de marzo. Es una revista que se financia por los aportes de los propios articulistas, una revista que paga o recibe financiamiento online de algún tipo. Sí, es una revista online. En algún momento pensamos justamente migrar a un formato físico, sacar una edición especial anual con investigaciones propias y lo que nosotros hicimos fue básicamente llenar ese hueco informativo que los medios tradicionales dejaron abierto durante el paro nacional y cubrimos evidentemente. Y por eso tienen esta arremetida ahora. Creo que se debe a diferentes factores justamente en la lectura política que nosotros tenemos. Un gobierno que se encuentra asediado completamente, es un gobierno que utiliza la violencia para poder sostenerse. En las últimas semanas hemos visto los golpes políticos que ha tenido el gobierno. La declaración de la CIDH es bastante contundente en este sentido respecto al caso de Paola Pavón, Cristian González y Virgilio Hernández. Lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional la declaración de la ONU también, ¿no? Claro, entonces eso nos da a entender de que este gobierno o bien en estas últimas semanas del año o va a acrecentar la persecución, va a hacer nuevas capturas, va a comenzar a asediar más o va a tener que aceptar este tipo de medidas que les están imponiendo un organismo internacional. Es una estrategia para silenciar la voz de estos medios alternativos que se constituyen sin duda en una puerta para que la gente acceda a información que no tiene por otros medios. No solo de los medios alternativos, también sucedió aquí con esta radio, ¿no? Entonces, digamos que... Bueno, y seguimos. Exactamente, a nosotros también nos siguen asediando en ese aspecto, pero creo que toda voz disidente, toda voz que hable de los derechos humanos, de la democracia, en este momento puede ser censurada de cualquier forma. Estamos ante un momento en la historia de nuestro país bastante crítico, donde los derechos fundamentales no son respetados y el debido proceso ni se diga.
Entonces eso es lo que está pasando. Creo que es natural dentro de un estado en descomposición que lo único que tiene para mantenerse es la violencia, el uso legítimo de la violencia, que como todo aparato, como todo estado se permite a sí mismo. Ahora, ¿lograron los medios alternativos romper el cerco mediático? Que no está impuesto únicamente en las jornadas de octubre, ¿no? Se lo viene imponiendo desde el inicio del régimen. Digo, ¿lograron romper ese cerco mediático? Creo que es algo que en realidad... Que sería histórico. A todo el mundo se le fue de las manos, porque nosotros no pensábamos que al ser un medio tan pequeño, por ejemplo en Facebook tendríamos unos 5,000 me gusta a la fecha, crecimos más de 3 veces en las jornadas, que en algún momento tengamos como un alcance de 1 millón de vistas de un solo día, por ejemplo. Tenaz, ¿no? Entonces eso hace que evidentemente nos encontremos ya en el mapa de los organismos de seguridad que rastrean diferentes portales digitales, como los han tipificado, si no me equivoco, como organismos de pensamiento político, ¿no? Como organismos ideológicos. Entonces eso hace que evidentemente al estar dentro de ese mapa tengamos una posición adversa a los intereses del régimen. No sé, creo que sí, efectivamente la mayoría de la gente se pudo informar por medio de los medios alternativos, diferentes medios alternativos, no solo hemos sido nosotros, una infinitud de medios alternativos aparecieron durante las jornadas de octubre y algunos se han continuado visibilizando. Quizá nosotros todavía nos continuamos visibilizando por el caso del allanamiento y el asedio a los compañeros, pero es una tarea que los medios de comunicación tradicionales, como había dicho, nos dejaron, porque ellos no la están cumpliendo. Es decir, ¿no están operando ustedes ahorita? Desde el allanamiento. No, continuamos escribiendo. Siguen trabajando, claro. Es decir, tienen su portal. Y no van a parar pese a todo esto. No, es que nosotros no tenemos nada que ocultar. Yo puedo estar aquí, como puedo entrevistar a alguien de la Revolución Ciudadana, como puedo entrevistar a alguien de cualquier otro lado. Es de la misma forma. Justo en esa coyuntura, recuerdo que saqué una entrevista que podía ser bastante problemática sobre el conflicto interno peruano. Y el problema no es el contenido, sino el problema es qué es lo que esto significa para la gente que está persiguiendo, ¿no? Y que tiene claros fines políticos en este aspecto. Ahora hay una emergencia de estos medios alternativos en América Latina, porque el fenómeno se está repitiendo en Chile, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en todo lado. En todo lado. Sí, pero no es de ahora. No es de ahora, desde luego. Tienen Herbol, por ejemplo, en Bolivia, Radio Sutatense en Colombia, la comunicación para el desarrollo, una corriente desde el siglo pasado justamente que comenzó a hacer contrapeso a los grandes medios oficiales. Siempre los sectores populares hemos tenido experiencias comunicacionales para oponernos al discurso hegemónico de los medios masivos. Esto no es un fenómeno nuevo, sino que más bien se inscribe en una coyuntura donde los medios alternativos se vuelven necesarios para romper esa hegemonía en el sentido común de la sociedad. Y ese es el rol que, para bien o para mal, hemos estado cumpliendo, profesionalmente o no profesionalmente lo hemos estado cumpliendo, pero está ahí, es una tarea que la hemos hecho haciendo análisis político, haciendo análisis económico, rescatando la memoria histórica, etcétera. ¿Han denunciado este tipo de hostigamiento, de acoso a los órganos que tienen que ver con la comunicación en Ecuador? Hablemos de UNEP, Fundamedios, órganos que en teoría defienden la libertad de expresión y a los periodistas. Bueno, yo les cuento, sí, siendo infidente Fundamedios también me realizó una entrevista, entonces creo que hay una especie de solidaridad tendenciosa, ¿no? Una solidaridad, yo digo una solidaridad de cobardes, porque es parcializada. Entonces a la gente que está hacia la izquierda, evidentemente se le indica este chivo expiatorio que necesita el gobierno, que es el ser de la Revolución Ciudadana, y dice, bueno, pues no vamos a ser solidarios con ellos, pero sí vamos a ser solidarios con La Posta, por ejemplo, pese a que emiten comentarios racistas, vamos a sacar una alerta, pero está claro, o sea, al fin y al cabo, este conflicto de clases sociales en la sociedad perfila a dos bandos, incluso en el aspecto comunicacional. Nosotros nos encontramos del uno y los otros medios. Bueno, y que hablar de los gremios, que realmente son inexistentes, ¿no? Hablar de la Unión Nacional de Periodistas, del Colegio de Periodistas, que creo que se lo pretende recuperar. Todo esto, ¿qué panorama dibuja en términos de una perspectiva del quehacer comunicacional? Yo digo de todos los comunicadores sociales, sin tendencia, ¿no? Es decir, un comunicador social puede tener una tendencia ideológica, por cierto, pero también cumplió un trabajo muy importante y responsable.
Claro, que es decir la verdad. Es decir la verdad. Ahora, se dirá la cantaleta de que las verdades hay muchas. No, es decir su verdad. Ajá. Nuestra verdad, la verdad de quiénes. Bueno, esta discusión que casi es eterna. Pero claro, digo, ¿qué perspectiva? Claro, pero ¿cuál es la perspectiva entonces nuestra? Porque ya no podemos decir nada ni respirar muy duro, porque ya para muchos rebasamos la línea roja. Claro, es que hay una cosa que es el análisis concreto de la situación concreta. Entonces la verdad es objetiva. Es objetiva. Y se acabó. Entonces, si alguien quiere tener una interpretación así súper ambigua de que cada uno tiene su verdad, eso es una opinión, eso no es un argumento. Entonces lo que nosotros hacemos es ceñirnos independientemente de nuestros intereses personales, de nuestras concepciones éticas o morales, a lo objetivo que es el momento histórico que estamos viviendo. Nosotros lo que hacemos es explicarlo y para que a partir de esa explicación poder tener una interpretación política de las cosas. Claro, pero te dirán que estás informado de acuerdo a tu tendencia. Es que claro, evidentemente, pero la verdad es objetiva. O sea, es que ahí el mundo es exactamente objetivo. Así es. Y ya, nadie puede decir, independientemente si alguien es de izquierda o derecha, como... Estás ahí viendo cómo masacran a la gente, pues transmites eso. Claro, por supuesto. Es objetivo. Nadie puede tienes que decir esa verdad. Bueno, hasta que entiendan quienes son detractores de esta línea de comportamiento político, mejor dicho, de comportamiento profesional, la cosa se torna muy compleja, ¿no? Claro, estamos en un momento complejo para la gente que trabaja en la comunicación. Es un fenómeno natural de los estados autoritarios, Turquía, por ejemplo, Colombia, por ejemplo. Son dos claros ejemplos de cómo el asedio a los periodistas es constante, por decir la verdad. Pues bueno, ahora toca esperar, toca seguir atentos al caso, qué es lo que... y que te devuelvan la computadora. Yo ya le estoy dando por perdida, en realidad. y el teléfono de celular de la hermana. Pero no podemos dar fe porque no hay ni siquiera un documento, una acta que me hayan entregado, ¿no? Sí me dijeron que tenía que ir luego de cierto tiempo, pero yo he dado pues ya por darlas de baja a las... De aquí se nos llevaron el CPU, pero ya creo que nos devolvieron, ¿no? ¿O no? Ah, todavía. Ya nos devolvieron el CPU, ¿no? No, todavía no nos lo devuelven. Pero bueno, estamos en eso. Gracias, Carlos, por haber compartido estos minutos. Gracias. Es tiempo de despedirnos, Washington. Les agradecemos, amigos, por la gentileza de su sintonía. Que tengan una excelente jornada. Carlos, muchas gracias. En el programa En la Oreja vamos a hablar sobre el caso Paola Pavón, la prefecta de Pichincha. Recuerden ustedes que la prefecta de Pichincha y la prefectura es el organismo matriz de esta emisora, que es pública, ciertamente, pero la prefecta de Pichincha es parte del directorio de esta emisora, es parte del directorio. Es que vamos a hablar el día de hoy de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Ya volvemos.